Sí, quería comentar una cosa, bueno, esto con Vamos, respecto Kevin. bueno, todos estos calendarios antiguos, ¿no? Y de tradiciones milenarias y todo esto, ¿no? A mí es que me da que pensar lo de las horas que estáis comentando, ¿no? Del reloj, porque yo no sé en qué año no sé en qué año se inventó el reloj, ¿no? Porque el reloj existe hace muchos años, no el reloj mecánico como moderno, vamos a decir, ¿no? El reloj para contar los tiempos, pero entiendo que a lo mejor, porque por ejemplo en la tradición islámica lo veo así, ¿no? Que la gente antiguamente, creo, tengo entendido, cuando hacía las cosas contaba el tiempo no tan rígidamente como una hora, ¿no? 60 minutos, a las 2 a las 3 a las 4 sino que eran como tiempos más... no lo sé fijo, pero me da la sensación de que eran tiempos más amplios, ¿no? Por ejemplo, que se cuentan con el tiempo de las oraciones, que son 5 oraciones al día, y van con los tiempos de la luz, ¿no? Del sol. Entonces, al alba, luego al mediodía, luego hay otra cuando empieza a caer el sol, luego por la noche. Y entonces, cuando decíamos, bueno, pues quedamos al láser, por ejemplo, que es la oración de la tarde, es un tiempo amplio, no es una hora fija, un minuto, un concreto. Es una hora que pues, puede ser entre una oración y otra, 2, 3 horas. Claro, a lo mejor concretan al principio del láser, después del láser, pero que yo creo, es que a mí me parece una esclavitud lo del reloj. Una esclavitud de Babilonia, de... no sé cómo... ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de este tema? ¿Que serían así o Sí, serían...? No, eso no, pasa explica, y explica, poco más, explica. que va, que va, que va. Yo ahí para eso habla tú, No, porque no, eres no, la que igual sabes, o sabes sea, mejor que yo. igual que del Maya iba a decir cuatro chorradas también así un poco y Dilo, pues dilo. Sí, que lo aparece escuchamos. Natarats Venga. y nos explica perfectamente pues quién mejor que tú, Suyud, precisamente que vives con No, ese hombre, pero que calendario tampoco y tengo lo tanta idea. conoces Bueno, para yo te que ya cuento lo que luego comentes. lo cuentas tú. Nada, eso, que es un calendario lunar que de 12 días, de 29 a 30 días, y se sigue hasta el día de hoy la medición exacta, incluso la costumbre es salir a ver la luna, a ver la luna en sitios que se pueda ver, ¿no? Porque pues, se cuenta el mes a partir de la primera luna cuando sale, que es súper finita así, ¿no? Que se ve. Y es muy importante porque, claro, ahí está relacionado con el tiempo, el ayuno, por ejemplo, el mes del ayuno, que es el mes 9 el mes de Ramadán, para saber cuándo entra. Está relacionado a las festividades por ejemplo, la del Cordero, que fue hace poco, ¿no? La del Adha, que es para rememorar el sacrificio de Abraham, bueno, que no sacrificó al final, que Dios le mandó a sacrificar a su hijo, no lo sacrificó, y se rememora ese día, que es el día de Dhul Hijjah, por ejemplo, el mes de Dhul Hijjah, que es uno de los meses. Entonces sí que está muy relacionado, es muy intrínseco, ¿no? El tiempo con la práctica religiosa y de todo eso, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, este de Ashura, que es muy importante este día, que es voluntario el ayuno, porque para agradecer a Dios pasaron con muchos eventos, como que como si fuera que hay días que son sagrados en sí. Que Dios ha decidido, ha hecho días sagrados porque pasan eventos, o porque Él quiere, pasan eventos muy importantes, ¿no? Y de ahí hay unos cuantos. Incluso dicen, aunque esto no lo puede confirmar, el día que Jesús ascendió al cielo fue el día de Ashura también. Que el día que Abraham fue salvado del fuego de Nimrod, que lo quería castigar también ese día, o sea, como es un día señalado, y otros días que hay, ¿no? Del calendario. Nada, eso, deciros eso que entonces yo tenía entendido que el lunar era como el calendario más antiguo, el más, porque además teniendo en cuenta que había muchos pueblos que eran nómadas que seguían, ¿no? Que es como el más fácil de seguir ese calendario porque es mensual, o sea que lo ves, ¿no? Con la luna es fácil de seguir. Y luego está muy relacionado con el cultivo de la tierra también, ¿no? Con las mareas, con muchas cosas naturales, ¿no? Entonces yo siempre digo supuesto que los semitas tenían calendario lunar. En el Islam se sigue hasta el día de hoy el calendario, o sea, de hecho lo seguimos. Tenemos, claro, mundialmente es el gregoriano, ¿no? Porque está la organización, supongo, pero nosotros sí tenemos el calendario, seguimos pues, tal día corresponde a tal día corresponde a tal día, ¿no? Se puede ir mirando para saber qué días cae la cosa. Y ya está. Así que cuéntanos tu Alejo, que igual más cosas para este tema. ¿Que serían así o Sí, serían...? yendo un poco para atrás, o sea, yendo al origen de por qué hay que medir así el tiempo, el jornalero lo sabrá. Exacto, tienes toda la razón. Sí, No, porque totalmente de acuerdo, Suyut. Bravo. Sí, señor. sí, es como un invento que llega, hoy en día es como una tiranía, ¿no? Que llegas 10 minutos tarde. Es que en otros sitios, yo como viví fuera de Europa un tiempo,
la concepción del tiempo también cambia, incluso hoy en día, ¿no? En que está todo tan globalizado tal, de los tiempos de lo que es considerado, o sea, del esperar a los demás, de la paciencia, de si alguien llega tarde, qué se considera feo o no. En Europa yo creo que tenemos la concepción del tiempo como muy estricto, ¿no? De tú que es a las 5 y si llegas a las 5 y 5, hay gente que le Ese es molesta. una polla por lo del otro día de la estación, soy yo, no es broma. ¿Y qué? Porque el otro día llegué tarde y llegamos tarde a la estación. Ah, ya, ya. Bueno, sí, a mí me fastidió como la maleta, ¿eh? Que estuve carretando la Ay, maleta por ahí. Voy a poner la cámara es porque que me vivo metí así, en más la... relajada como antiguamente. No, es broma, no, ¿sabes? Pero sí, claro, tiene todo el sentido Es el que como... nos esclaviza en el sentido de que lo ha inventado el que nos paga por horas desde una hace concepción miles muy de años. rígida, ¿no? Y de contar el tiempo, tanto contar el tiempo, pero en realidad sí es que perdemos el tiempo con muchas cosas, pero la distracción de hoy en día, ¿no? Es como una cosa que antes iban otros tiempos y la gente, yo creo que no se tiene más bendición en el tiempo, pero le daba tiempo a hacer muchas cosas a lo mejor, pero más, más tranquilos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Todo esto de, pues eso, que cada época o cada civilización, cómo entendían, cómo vivían el tiempo, aparte de contarlo, que es el tema de hoy, que está muy interesante, ¿no? De cómo contaban los meses y todo, cómo ellos experimentaban el tiempo, cómo lo vivían, ¿no? Que sería genial tener una máquina del tiempo y viajar y verlo cómo lo experimentaban, ¿no? Porque yo creo que debe ser súper diferente, vamos. Sobre ¿No? esto es muy interesante cómo lo ve el sincronario maya. Ellos dicen que el calendario de las 12 horas, los 60 minutos, que es un tiempo mecánico, artificial, lo que hace es que nos mantiene fijos en la Matrix, es la 3D, es la dimensión material. Y que para dar el Ujú. salto a la cuarta dimensión hay que estar fuera del tiempo, ¿no? Fuera del tiempo Matrix, ¿no? Estás ya en el tiempo del espíritu que se basa en la sincronía. Ujú. Sí, es que hasta para eso estamos condicionados, ¿no? Como nacemos aquí y cada vez yo no noto más. ¿Os da la sensación de que cada vez hay el tiempo es el mismo, pero tiene menos bendición, por decirlo de alguna manera? Como que le pasa más rápido, te das tiempo a hacer menos cosas. Yo cuando era pequeña me pasaba en el verano, era interminable. Y ahora me pasa el verano en el entero. No sé si es la edad o es que el tiempo en que vivimos que se vive de otra manera, ¿no? Yo creo que tiene También. eso que ver también la edad un poco. En todos. Más mayor, más rápido para todo ya y que nos vamos para la tumba. Ay, Dios. Han cambiado los minutajes de todos los relojes. Nos van acelerándolo todo. Hay algo por ahí, ¿no? O el giro de la Tierra gira más rápido. ¿Cómo es esto? Porque yo es una sensación. Bueno, eso es una sensación y también hay en la tradición islámica también hay una enseñanza, ¿no? Que dice que al final del tiempo el tiempo tiene menos bendición. Pero es como una sensación que lo sentimos físicamente también, ¿no? Que, bueno, nada, era por comentar. Quería hacer una pregunta también, Alejo, si no te importa, con respecto a lo del calendario judío, yo que estoy con el rollo de bueno, semítico, todo esto que me mola. Que antes de que fueran a Babilonia y deportados y todo esto, el éxodo, y cogieran los nombres del calendario babilónico, ellos tendrían, o sea, yo sé que tenían tengo entendido que tenían calendario lunar, tendrían otros nombres, ¿no? Entiendo, Ah, porque no, ellos tendrían registros tenían... eventos. Ellos seguían lo que es el calendario que se rige en el libro de los jubileos, ¿no? O sea, lo que es el calendario hebreo antiguo, que es lo que también se llama el calendario de Enoch, ¿no? Que era... Lo que pasa que, claro, si buscáis calendario hebreo ya van a venir como con estos nombres babilonios y tal. Lo que era anterior que utilizaban ellos, pues era este calendario de Enoch y los nombres de los meses eran los nombres originales, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes, no tenía Mm. otra, ¿no? Eso era así en un origen lo del pueblo de Ya. Y eso en cuanto al pueblo hebreo, así para responder a tu pregunta. Eso es, no sé si así te la he... Te corta un poco, te entendí más o menos. Vale. Ujú. Te repito, si no, si quieres, si no, Bueno, sí, si te entendí va que bien. tenían que llamaban primer mes, segundo mes, tercer mes, que sí que tenían calendario. Claro,
Te corta un poco, te entendí más o menos. Vale. Te repito, si no, si quieres, si no... Bueno, sí, entendí que tenían, que llamaban primer mes, segundo mes, tercer mes, que sí que tenían calendario. Claro, y Antes era de- un calendario solar, puramente. Ellos seguían un calendario solar que era el de para marcar los tiempos, lo que se llama calendario civil, ¿no? De alguna manera a día de hoy. Lo que era como pues para contar los meses, los años y todo eso. Y luego seguían, luego también su propio calendario de festividades, que es el que viene pues, descrito ampliamente, ¿no? En el libro de los jubileos, y que muchos estaban regidos, digamos, por el calendario lunar. No todas las celebraciones, pero todas las que precisamente son movibles a día de hoy, festividades religiosas en la gran mayoría de calendarios, es porque vienen guiadas por ciertas fases de la luna. Entonces, claro, como nuestros calendarios a día de hoy son solares, no, por eso son movibles, porque nunca concuerdan en el mismo año, claro. Claro, es que es un lío. Yo tenía la idea de que por lo menos los pueblos semitas sí tenían un calendario lunar desde siempre, ¿eh? Y por eso, ¿no? La importancia de celebrar las festividades o las fechas señaladas van con el calendario lunar, entonces nunca encaja, claro, si cogen y se adaptan al calendario solar, es un follón, porque, claro, por ejemplo, el Yom Kippur un año cae en septiembre, otro año cae en enero, otro año cae en... O sea, van cambiando, ¿no? Van como en el islámico. Entonces yo pensé que lo mantenían como que todavía se desguiaban por el lunar, aunque fueran con nombres, porque lo cambiaron, ¿no? Ya con nombres de babilonios, ¿no? De meses babilonios. Vale, bueno, nada, no me Claro, enteré bien. aparte que tampoco, o sea, como tal, no es un calendario lunar. Es que es complicado a veces de explicarlo y de entenderlo, ¿no? Yo también para intentar así como decir, uff, a ver cómo transmito todo esto en el directo y que se entienda un poco. Llegué tarde también, igual lo contaste antes, Alejo, no te preocupes. Es un poco complicado, pero a veces es eso, ¿no? Como que no todas las festividades, porque hay festividades por lo menos como de lo que serían judías o cristianas, así que son las que conozco yo, que están fechadas no todas con cosas de la luna y otras que son cierto día de tal mes y es así todos los años, ¿no? Entonces eso vendría, digamos, por el ciclo solar, marcados por el ciclo solar, porque nuestro calendario, la división de los meses viene regido en cuanto al calendario solar. En un origen, el pueblo hebreo también seguía ese calendario solar, que era, digamos, el calendario de Enoch, que es lo curioso, ¿no? Porque en la antigüedad sí que, como bien has dicho, muchísimas tribus y muchísimos pueblos seguían un calendario lunar. Por ejemplo, hay varias tribus etíopes antiguas que se sabe a ciencia cierta a día de hoy que seguían un calendario lunar, porque se han hallado excavaciones en las que se ve que definido, ¿no?, como las fases de la luna y marcadas ciertas fechas a ciertas deidades de estas de dioses, que también los etíopes tenían pues sus dioses estos antiguos, ¿no?, que básicamente traducidos para nosotros sería el dios tierra, Gea, ¿no? O, la que nosotros conoceríamos como Gea, ¿no? Pues tendrían el dios o la diosa tierra, el dios o la diosa, porque creo que no tenían en sí como sexo y así, el dios mar, ¿no? El dios de la guerra, que también tenían, ¿no? Que sería como una especie de Marte y así, pero que seguían esas festividades a esos dioses como antiguos etíopes por ciertos movimientos de la luna, y que por lo tanto, como eran sociedades puramente religiosas, que basaban todo en la religión, sí que seguían, como tú bien has dicho, ese calendario lunar. La cosa es que todas las culturas que tenían relación, ya bien sea con el calendario de Enoch, por eso la cultura etíope, ¿no?, sigue también y seguía desde antiguo un calendario solar, y por eso también el pueblo hebreo seguía ese calendario solar, o el babilonio, pero teniendo en cuenta precisamente todos los movimientos de la luna, como con ese segundo calendario que sería el religioso, ¿no?, que sería el de las festividades, que ese no se puede guiar por el sol solo. Hay que las festividades siempre vienen marcadas entre el sol y la luna, es que ya vienen los textos entonces más sagrados. antiguo lunar, entiendo.
Porque si las tenemos, si una festividad pasa en un día concreto que es del calendario lunar, ¿no? Entiendo que eso es más antiguo, no sé cómo te digo. Es que en un origen, por lo que yo he podido entender o encontrar también, y basándome en los textos, y así pues de estas diferentes culturas, también la Babilonia y así, es que claro, si Dios hizo las luminarias para que nosotros podamos medir las fechas y marcar las festividades, y precisamente su relación entre ellas es porque con una sola no se puede marcar las festividades religiosas o digamos como para celebrar a Dios. Porque, claro, solo con uno de los dos no puedes calcularlo porque llevan dos ciclos diferentes, ¿no? Y nosotros tenemos como que interactuar con ese... Por eso al principio hablábamos de como lo que son los ciclos lunares y los ciclos solares y cómo todos los pueblos han intentado tener un calendario o dos, o como en un origen hasta tenían muchísimos. Los caldeos, que fue el pueblo que más también jugó con esto de hacer diferentes calendarios y diferentes versiones y diferentes cosas y irlo ajustando como unos auténticos pioneros, ¿no? En lo que sería el calendario humano, ¿no? Porque yo entiendo que el calendario de Enoch fue revelado cuando subió, luego él bajó y lo compartió, ¿no? Con la gente, pero el resto ya serían ajustes que hemos ido haciendo nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no, porque nosotros no hacemos los calendarios, pero digo, quiero decir, los seres humanos, es decir, que en base a diferentes concepciones o a diferentes ideas o a diferentes cosas, pues hemos ido arreglando o acordando estas cosas. El calendario de Enoch ya se ajustaba el solo, o sea, cada X años igual se ajustan las cosas y está calculado ya hecho, no sé, y hemos vuelto un poco como a eso, a volver a ajustarlo, pero de otra manera, simplemente. Ahora añadimos los días al final. Claro, es que yo no entiendo, bueno, yo no tengo una idea de contar los, o sea, pero me llama la atención porque hay que ajustarlo, o sea, ¿cómo te digo? O bien hay que ajustarlo con respecto a otros calendarios, si se adoptan otros para ajustar los días, o, por ejemplo, si el solar, en vez de 365 días, es lo que tengo entendido, por eso hay un año bisiesto cada cierto tiempo, ¿no? Porque no son 360 días justos, son 3 días, 5 horas, no sé qué, entonces, claro, a lo largo de varios años eso se acumula y genera más días, o sea... Pero, por ejemplo, el lunar, no, el lunar, yo entiendo que no pasa eso, porque, no sé, en el Islam los musulmanes utilizan el lunar, utilizamos el lunar desde siempre y no hay ningún ajuste, todos los años es igual, no hay un año que tenga un mes de más, es 12 meses, yo sepa, ¿eh? Y todos los años es igual, no cambia, ¿sabes? Entonces, como más sencillo, no hay que ajustar nada, simplemente es ver la luna, seguir los ciclos de la luna y ya está. No sé si, ¿sabes cómo te digo? Que no sé. El tiempo natural es así, o sea, hay 13 lunas de 28 días y eso es algo perfecto. Lo que pasa es que como nosotros hemos pasado de una era que probablemente era matriarcal a una que era patriarcal, ahí se perdió el culto al 13, ¿no? Y se pasó al culto al 12. Y aunque tú puedes pensar que si hablamos del cristianismo original, el 13.er integrante es Cristo, ¿no? Es que el 13 está ahí, ¿no? Lo que pasa es que se evita constantemente el número 13. Pero si nos fijamos también a nivel solar, esas matemáticas están ahí, porque el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta a todas las constelaciones, es el año cósmico, le llaman, son 26.000 años, que es 2 veces 13, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso se ha dividido en 12, en los 12 signos del zodíaco, y eso llevó a guerras en su momento, porque había desajustes, no eran exactamente 2.000 años cada era, ¿no? Sino que había un tiempo astronómico que se podía ver en el cielo, que era, por ejemplo, pues mira, ahora estamos en la constelación de Libra o estamos en la constelación de Leo, y eso se podía ver en el cielo y era objetivo, pero luego al dividir esos 26.000 años entre 12, pues había desajustes, ¿no?
Entonces, bueno, pues eran guerras que se hicieron por el dominio de la tierra, ¿no? Por esos dioses de los que hablaba antes que regían el calendario antiguo, que estaban dedicados cada uno a uno, ¿no? Y muy interesante todo esto. Mm, Pero, bueno, no sé, es que no tengo tampoco tanta idea, ¿no? Yo sé que el calendario lunar hay 12 meses y no hay desajustes, porque, o sea, ese calendario se sigue hasta hoy en día, ¿no? Y las festividades y todo, y incluso hay países que van a ver la luna para ver cuándo entra el mes, para contar el mes del ayuno, que es el mes de Ramadán, hay que mirar la luna, o sea, y no hay que digan, pues tal año tenemos que poner más días, o sea, que yo veo que sí que es que hay 12 meses, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como que sí está ajustado, que es así de manera natural, no lo sé. Bueno, tendré que mirarlo más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo digo por experiencia, no lo digo porque es que como no conozco tanto como para saber, ¿no? Pero sí que sé que todos los años son 12 meses y las festividades y todo se sabe cuándo caen por eso, porque se sigue hasta el día de hoy. Se Pues siguen los meses. Se sabe en qué mes, en qué año, o sea, desde... Sí, serían 13 bueno, meses, ¿no? 13 meses de 28 días, eso es los no, 365 claro, días. vale. Entonces, no, es que son años de 354 creo, y hay meses de 29 y meses de 30. Entonces igual lo cuentan diferente, ¿vale? Las Pues es fases, que no al sé. final es una ida de olla, porque lo fácil es 28 días, 13, y es que es perfecto. Mm. Tú tienes toda la razón. De hecho, muchos musulmanes fueron los más proclives a cambiar el calendario de las 13 lunas que proponía José Argüelles. Mm. Es que a cambiarlo no, es que ya lo tienen así establecido desde hace 1500 años. Más, en realidad es milenario, pero ¿no? Desde el profeta Muhammad son 1445 años ahora mismo. Llevan usándolo desde 1500 años, en 12 meses, que yo Bueno, sepa. y corrígeme, Bueno, lo Suyud, investigo y porque no corrígeme, tampoco... corrígeme si me equivoco, pero yo creo que incluso de bastante antes que Mohammed, porque, o sea, Sí, como sí, el que calendario lunar es el de siempre, calendario venía porque ya de sí. las tribus antiguas, digamos, que eran idólatras, o sea, mucho antes de que apareciera, Y digamos, antes el y monoteísmo. antes de la teoría de los profetas del monoteísmo, porque por ejemplo, Ajá. bueno, es la que yo entiendo, ¿eh? Porque por ejemplo en el calendario lunar sí que hay días que se celebran, que se tienen en importancia, pero son días, pues te puedo decir, pues el día que Dios perdonó a Adán cuando comió la fruta del paraíso, y es el día de Mojarram. El día de Mojarram pasó que el barco de Noé, el arca de Noé llegó al monte Ararat, se salvaron ahí del diluvio, que ese día pasó que Moisés fue liberado de Faraón, ¿no? Los hebreos fueron liberados de Egipto, de la esclavitud, o sea, hay un día marcado y se sabe, y dice, esto es milenario, o sea, se sabe que es ese día. Bueno, la tradición dice que es ese día. Bueno, que es un tema que tampoco, que a lo mejor quieres que siga lejos, que estabas todavía explicando cosas, No, no, pero no, es perfecto, sí. De hecho, desviarnos iba a hablar tanto. ahora también del calendario precisamente musulmán, entonces mejor que lo expliques tú porque yo iba simplemente pues eso a decir Ay, no, que se no, pasa y explica, poco más. explica. Ya, man, muchísimas gracias por tu No, aporte, que además pues bravo porque igual teníamos que también hablar de ello, ¿no? Si podíamos, pues de lo que pudiéramos aquí recopilar de los calendarios así entre todos. La verdad es que eso es curioso, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el primer calendario que utilizó la humanidad, ¿no? Porque datos como tal no tenemos. Si nos basamos en textos, pues ya os digo, el libro de Enoch, que estaría, pues si lo entendemos como que lo escribió Enoch, pues estaría fechado pues en aquella época, ¿no? El séptimo patriarca. Estaría estipulado, ¿no? Por el Señor que siguiéramos ese calendario, pero lo que no sabíamos efectivamente era qué calendario se seguía antes, es decir, era un calendario lunar, era un calendario solar, seguían un lunar para algunas cosas, otro solar para otras cosas. La verdad es que no tenemos mucha idea. Sí que es verdad lo que comenta Suyud y que hemos comentado también al principio, que la gran mayoría de culturas antiguas la gran mayoría de esas culturas seguían una adoración
principalmente a un dios lunar o a una diosa lunar. Entonces, como era una de sus deidades principales o la deidad principal en la mayoría de esas tribus antiguas, sí que seguían un calendario sobre todo guiado por las festividades de esa deidad principal, que venía guiado y marcado precisamente por la luna, ¿no? Eso sí que se sabe. También se sabe que había otras tribus que adoraban al sol y que pues venía justo regido como por el sol, ¿no? Entonces, en verdad yo creo que se debieron de utilizar los dos, porque si os dais cuenta, no hace falta nada más que observar, ya sea el sol o ya sea la luna, tienen sus ciclos, se siguen, y lo que luego tratamos un poco de readaptar nosotros es un poco, yo creo, una estipulación entre tiempos, una estipulación entre calendarios, entre horas y entre cosas, porque como tenemos siempre para comparar conceptos, necesitamos dos conceptos. Sí, claro, si no hay otro concepto, ¿con qué lo comparas, no? Entonces, necesitas siempre, ¿no?, una cosa para estipular otra, y cuando corriges una cosa es porque te das cuenta de que puedes, en este caso, hacerla mejor. Al final, pues hemos visto que los calendarios, yo creo que la conclusión así que llegamos hoy un poco es como que han servido tanto para marcar las fechas de ciertas celebraciones, como igual hemos visto también que en un montón de culturas pues estaba relacionado directamente con la agricultura, ¿no?, con los ciclos, digamos, naturales, porque al final todos estos calendarios, como hemos dicho también y aquí en el chat, no utilizaban reloj. Esta gente no tenían reloj, entonces tenían que observar el cielo, ¿no? Los primeros relojes, los más antiguos que se han encontrado, eran de sol. Es decir, es que es muy sencillo. Tú pones un palo en el suelo y ya está, ¿no? Lo tienes que colocar en un sitio que le dé el sol ahí guay para que se vaya marcando y ya está. Entonces, en todas las ciudades así antiguas se ha encontrado, en el centro de la ciudad, en ciertas localizaciones especiales, relojes de sol, ¿no? Así es como en la antigüedad precisamente conocían las horas, ¿no? Porque tú que dices, que es la primera, la segunda o la tercera, pierdes el concepto del tiempo, ¿no? Todo el día ahí trabajando, imaginaos, y nunca mejor dicho, ¿no?, de sufrimiento ahí, de castigo en el campo ahí o lo que sea, y ya pierdes las horas, ¿no? Pero echas un ojo ahí y, mira, vale, pues te vas a lavar ahí al pozo o lo que sea, y todo el mundo se podía tener un reloj, ¿no?, de sol en este caso, o si eras muy pobre, pues ibas ahí al más cercano o al de tu vecino y mirabas y ya está. Todos tenían que estar al aire libre, ¿no?, o en un recinto al menos donde entrara el sol para que pudiera iluminar ese reloj. Entonces era como un poco de uso público, y así funcionaba en el mundo antiguo. Hay muchos ejemplos, si queréis echar un ojo por ahí, como de relojes, ya sea babilonios, chinos, tal. El diseño cambia, claro, de una cultura a otra, los simbolitos, las cosas que ponen, tal, dioses diferentes o reyes que han construido justo ese reloj, ¿no?, o algún dato, pero vamos, el funcionamiento es el mismo, un reloj de sol de toda la vida que existe en todas las culturas. Entonces, al final es simplemente lo que trataba de hacer la gente, ¿no?, poder medir el tiempo para poder también proyectarse en el tiempo o contar, pues esto fue ayer, ha acabado un día, empieza otro y demás. Y bueno, pues no sé si queréis decir alguna cosa más, que vamos a ir ya casi acabando.